Bienvenidos a mi canal El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden dar like y suscribirse al canal. El cinturón de chatarra orbital 9 colgaba como un halo empañado alrededor de la luna olvidada de Tempest 4. Desde lejos parecía casi hermoso, un anillo de luz reflejada contra el fondo de terciopelo del espacio. Al acercarse, revelaba su verdadera naturaleza. Un cementerio de naves muertas, tecnología obsoleta y todo tipo de sueños desechados. Los restos de naves espaciales giraban en órbitas eternas, lentas, sus cascos alguna vez brillantes, ahora cubiertos de óxido. Desgastados y marcados por años de radiación solar y el impacto de micrometeoritos, el vacío entre los fragmentos no estaba realmente vacío. Brillaba con hilos diáfanos de historias no contadas, vidas interrumpidas, viajes abandonados en este cementerio celestial, donde los desechos de la humanidad realizaban su ballet silencioso. Las fronteras entre basura y tesoro se desdibujaban, como estrellas vistas a través de lágrimas. El aire dentro del domo protector del cinturón 9 llevaba el sabor metálico del refrigerante y la mordida ácida de circuitos quemados. En la lejanía, el incesante y rítmico sonido de los drones de salvamento resonaba. A través del laberinto de corredores retorcidos, el pulso de este lugar olvidado, los humanos no eran los únicos buscadores de tesoros aquí. Grupos de trabajadores insectoides se movían con sorprendente elegancia por los pasajes estrechos, sus exoesqueletos quitinosos brillando bajo las duras luces industriales, mientras recolectaban metales raros para sus colonias de colmenas en el sector Cygnus, en los márgenes de las zonas habitables, donde la gravedad artificial fluctuaba de manera inestable. Los nómadas eteteranos, de manera casi etérea, se deslizaban en silencio, recolectando residuos de energía que se filtraban desde los reactores abandonados. El cinturón 9 se encontraba en un punto ciego jurisdiccional, bajo la protección técnica de la cooperativa del borde exterior, pero lo suficientemente en aquellos lugares donde Nick y otros, que simplemente buscaban la libertad de los márgenes, se encontraban enterrados en esta necrópolis metálica, situada entre los restos aplastados de un lujoso transatlántico y el marco retorcido de una antigua nave minera. Yacía un pod olvidado. A diferencia de los escombros circundantes, su superficie se mantenía inquietantemente intacta. Un pequeño contenedor rectangular, marcado con letras rojas desvaídas, con la etiqueta Contenedor 17A. Debajo de esta designación, una advertencia parpadeaba intermitentemente en una pantalla digital moribunda: peligrosa biolo. Durante años había estado a la deriva, un cargo espacial olvidado, entre toneladas de desechos cósmicos. Solo un fragmento más de la interminable historia de creación y abandono de la humanidad. Sin embargo, hoy, su larga soledad estaba a punto de terminar. Nick Lawson maldijo mientras sus botas magnéticas resonaban en el pasillo de lo que alguna vez fue un transporte militar. Su respiración empañaba el interior de su casco, mientras entrecerraba los ojos a través de la visera rayada, escaneando el campo de escombros flotantes que lo rodeaba. Necesitaba el acoplamiento del reactor que se encontraba allí. En algún lugar, fuera de aquí, debía estar su viejo carguero, el Sparrow, ya que no haría otro salto sin él. En un tiempo fue alguien distinto. Antes de Belt 9, antes del Sparrow, antes de optar por la soledad entre las estrellas, un antiguo oficial de seguridad corporativa, Nicholas Lawson,
un veterano condecorado de los conflictos Riel, una estrella en ascenso en la división de ejecución de Helix Corp. Hasta aquel día en la colonia próxima, cuando recibió la orden de desalojar un asentamiento de familias que se negaban a la reubicación corporativa. Aún escuchaba sus voces en su mente, resonando en su memoria. Sus sueños, a veces los niños llorando, los padres suplicando. Él había bajado su arma ese día, se había vuelto contra su oficial al mando, y había huido con nada más que su pistola y la ropa que llevaba puesta. 15 años de huida lo habían transformado, cabello canoso, piel desgastada y ojos que habían visto demasiado, pero que aún de alguna manera mantenían su humanidad. El gorrión se convirtió en su salvación, buscando su penitencia, mejor vivir solo entre cosas olvidadas, que servir a aquellos que veían a las personas como activos desechables. Maldita sea. Todo lo que murmuró su voz resonando dentro de su casco, 3 horas de búsqueda y nada más que chatarra. Nick había estado recorriendo el cinturón 9 desde el amanecer. Si es que tal concepto existía en este crepúsculo perpetuo, sus reservas de oxígeno se estaban agotando, y el dolor persistente en su parte baja de la espalda le recordaba que no era tan joven como solía ser. 2 décadas de recolección habían pasado factura. Se impulsó desde el transporte, flotando hacia un grupo de contenedores más pequeños que probablemente habían sido bodegas de carga antes de que la catástrofe había llevado a estos seres a este purgatorio orbital. El haz de luz de su casco atravesó la oscuridad, iluminando metal retorcido y vidrio roto. Fue en ese momento que lo escuchó. Al principio, Nick pensó que eran solo los ruidos habituales de crujidos y gemidos del metal, expandiéndose y contrayéndose con las fluctuaciones extremas de temperatura en el espacio. Pero al detenerse, permitiéndose flotar sin movimiento entre los escombros, lo escuchó de nuevo, claro e inconfundible. Un golpe tenue, pero deliberado, proveniente del interior de uno de los contenedores cercanos. El corazón de Nick latía con fuerza contra sus costillas en 15 años de búsqueda en el cinturón 9. Nunca había encontrado nada vivo. «Hola», llamó, sintiéndose inmediatamente ridículo. El sonido no viajaba en el vacío del espacio, y lo que había producido ese ruido no podría oírlo de ninguna manera. Siguiendo su instinto, se impulsó hacia el sonido, barriendo su luz a través del campo de escombros, hasta que se posó en un pequeño contenedor rectangular, parcialmente cubierto por una sección de lo que parecía ser la consola de navegación. Al iluminar el contenedor, pudo distinguir letras desvanecidas, el contenedor 17A. Nick se acercó con precaución. Su respiración era superficial y rápida. El golpe resonó de nuevo, más urgente esta vez, vibrando a través del metal y en su mano enguantada. Al colocarla contra la superficie del contenedor, «Hay alguien ahí dentro», se dijo en voz baja, «alguien con vida». Trabajando rápidamente, conectó un aireador portátil al punto de entrada sellado del contenedor. El dispositivo zumbaba mientras creaba una burbuja presurizada. Alrededor de la puerta, los dedos de Nick temblaban mientras sobrepasaba el mecanismo de bloqueo con su decodificador universal, una herramienta que le había ganado su fama como uno de los mejores buscadores de tesoros en el cuadrante. Con un silbido de aire escapando, el sello se rompió. Nick dudó, su mano suspendida sobre la palanca de liberación. Lo que fuera o quien fuera dentro de este contenedor había sido sellado por una razón, pero la idea de dejar a un ser vivo asfixiarse en el vacío del espacio era impensable. «Aquí va nada», murmuró, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Al accionar la palanca, la puerta se abrió lentamente.
como los pétalos de una flor nocturna que a regañadientes saludan la llegada del amanecer. Lo que había dentro no era un simple cargamento, sino un capullo metálico, un vientre tecnológico, del cual algo extraordinario estaba a punto de surgir. La tenue luz azul se derramaba en la sombra del cinturón 9, como si el contenedor mismo estuviera sangrando un trozo de cielo distante. La puerta se abrió despacio, revelando un interior débilmente iluminado, bañado en una extraña luz azul. Los ojos de Nick se agrandaron a medida que se ajustaban a T. La luz iluminó el espacio, y él se dio cuenta de que estaba mirando algo que nunca habría podido anticipar. Acurrucada en la esquina del pequeño contenedor, había una chica, o al menos un ser que se asemejaba a una. Su piel era de un azul pálido y lumínico, que parecía latir débilmente con cada respiración superficial que tomaba. Su cabello oscuro y enmarañado, que enmarcaba un rostro que podría haber sido hermoso, si no fuera por la expresión de terror absoluto que lo congelaba. Quemaduras marcaban su espalda expuesta, visible a través de desgarros en lo que parecía ser algún tipo de bata médica. Alrededor de su cuello y muñeca había abrazaderas metálicas que brillaban fríamente en la luz azul, conectadas a cables que habían sido arrancados violentamente de lo que alguna vez habían estado unidos. Ella estaba medio consciente. Sus ojos parpadeaban entre la lucidez y el olvido, pero cuando esos ojos se posaron en Nick, se abrieron con un miedo tan profundo que hizo que su pecho se apretara. Eran ojos extraordinarios, de un violeta profundo con destellos de plata, como dos galaxias gemelas en su rostro alienígena. En sus profundidades, estrellas de conciencia estaban, naciendo incluso mientras los viejos terrores morían. La creación y destrucción cósmica se desarrollaban en miniatura. Ella no decía nada, no se movía, simplemente lo observaba, con esos ojos llenos de miedo y algo más. Una desesperada esperanza que Nick reconoció en su propio reflejo durante sus días más oscuros. No había un nombre visible en ninguna parte de ella o en sus escasas pertenencias, solo una identificación marcada en su brazo superior, Arx 1, la marca de propiedad, quemada en una piel que parecía demasiado delicada para tal brutalidad. Un cosmos de dolor. El inventario se redujo. Nick tragó saliva con dificultad. «Está bien», dijo suavemente, aunque no estaba seguro de que ella pudiera comprenderlo. «No voy a hacerte daño». Extendió sus manos lentamente, con las palmas hacia arriba, en lo que esperaba que fuera un gesto universal de paz. La niña se presionó más contra la esquina, su respiración volviéndose más errática. «Estoy aquí para ayudar», continuó Nick, manteniendo su voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Mi nombre es Nick Lawson». Durante un largo momento, ambos se quedaron paralizados. En Tableau, el humano desgastado, un recolector y la chica de piel azul aterrorizada. Entonces, con movimientos tan sutiles que eran casi imperceptibles, extendió una mano temblorosa y la colocó en la suya. Su toque era fresco, sus dedos delicados pero sorprendentemente fuertes. Mientras se aferraban a él, Nick sintió algo cambiar dentro de él, una determinación surgiendo donde antes había incertidumbre. Fuera quien fuera esta chica, quien la había puesto en este contenedor y la había dejado morir, ella necesitaba ayuda, su ayuda. «Salgamos de aquí». «De aquí», dijo él suavemente, y comenzó el meticuloso proceso de ayudarla a salir del contenedor que había sido tanto su prisión.
como su soporte vital en la estación Depot, una colección desorganizada de módulos de habitación y secciones de naves reutilizadas que funcionaban como base para la comunidad de recolectores y marginados de Belt 9. El regreso de Nick con la chica de piel azul provocó un revuelo inmediato. «¿Te has vuelto loco, Lawson?», Roran, el jefe de seguridad de facto de la estación, se interpuso en la entrada de los cuartos de Nick. Su rostro marcado por las inclemencias del tiempo mostraba preocupación y enojo. No se puede simplemente traer material biológico desconocido a una estación, sobre todo algo con una etiqueta de advertencia. Detrás de él, un pequeño grupo se había reunido en el estrecho pasillo, rostros curiosos asomándose por encima de hombros. Conversaciones susurradas creaban un zumbido nervioso. «No es material biológico, Mera», respondió Nick, manteniendo su voz baja a través de la puerta entreabierta. Detrás de él, la chica estaba sentada al borde de su cama, observando el intercambio con interés. Esos inquietantes ojos violetas. «Ella es una persona. Alguien la dejó morir». «Está triste, Nick. Triste, con grilletes de metal que parecen de grado militar. Podría ser un arma, o peor». La mano de Mira reposaba de manera significativa sobre la pistola de aturdimiento en su cadera. Los tipos corporativos siempre están experimentando con la augmentación biológica. Ya conoces las historias. Así que simplemente la lanzamos de nuevo al espacio. Porque podría ser peligrosa. Porque se ve diferente. Nick sintió una ira familiar surgiendo en él. La misma furia justa que había puesto fin a su, hace años, una carrera corporativa. Eso es precisamente el tipo de mentalidad que dejé atrás cuando me alejé de Helix Corp. Si es inconveniente, deséchalo. Si es diferente, teme a ello. Hay reglas por una razón. El espejo refleja la seguridad colectiva de esta estación. La seguridad colectiva, Nick interrumpió su voz aguda, ahora es solo otra excusa para apartarse del sufrimiento individual. Lo he escuchado antes. Lo usé yo mismo una vez. Pero ya no más. Mera lo observó durante un largo momento. Luego suspiró, su mano cayendo de su arma. Siempre fuiste un idealista, Lawson. Qué lástima que vivimos en un universo diseñado para pragmáticos. Pero ella no abandona estas instalaciones sin supervisión. Entendido. El primer signo de problemas y los enviaré a ambos al espacio. Mientras la multitud se dispersaba murmurando sobre la necedad de Nick, cerró la puerta y se volvió hacia su invitada inesperada. Ella no se había movido de su lugar en la litera, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una intensidad inquebrantable. «Lo siento por eso», dijo mientras tiraba de una silla y se sentaba. Frente a ella, él murmuró: «Solo tienen miedo. No se les puede culpar realmente». La chica inclinó levemente su cabeza, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Nick se preguntó si realmente podía entenderlo, o si su habla era solo ruido sin sentido para ella. «¿Tienes un nombre?», preguntó, señalándose a sí mismo. «Soy Nick». Luego apuntó hacia ella, levantando las cejas en señal de pregunta. Ella miró hacia su brazo, donde la marca de identificación resaltaba con fuerza contra su piel azul. Arx 1, con delicadeza, tocó la marca con las yemas de sus dedos y luego miró. Mirando a Nick sin responder, él dijo con suavidad: «Eso no es un nombre, es una etiqueta que alguien más te ha puesto». «Un nombre es...». Se quedó en silencio, luchando por explicar el concepto. «Un nombre es algo que te pertenece, algo que te representa». La chica continuó observándolo. Su expresión era impenetrable. Nick suspiró
y se pasó una mano por el cabello encanecido. Esto iba a ser más complicado de lo que había anticipado. En los días siguientes, Nick estableció una rutina. Traía comida, cosas sencillas al principio. Observaba, escuchando atentamente para descubrir lo que podría soportar. Él le hablaba sin parar, señalando objetos y nombrándolos, contando historias sobre sus aventuras buscando tesoros, describiendo los mundos más allá del Cinturón 9. Por la noche, se acostaba en el suelo de su habitación, cediendo su cama a ella. La primera vez que le trajo música, un antiguo tocadiscos de vinilo rescatado de un crucero de lujo. Su reacción lo dejó asombrado, a medida que las notas melancólicas de una pieza clásica llenaban la habitación. Lágrimas como plata líquida deslizaban por sus mejillas azules. Su mano temblaba mientras extendía la mano hacia el sonido, como si intentara tocarlo. Hermoso, susurró su primera palabra, aunque Nick no estaba seguro de que ella se diera cuenta de que había hablado. Esa noche, soñó Nick. Despertó con sus suaves gemidos. La encontró luchando contra ataduras invisibles. No más pruebas, murmuró en su sueño. Por favor. Siento todo cuando él la despertó suavemente. Sus ojos violetas se abrieron con terror antes de centrarse en su rostro. Tocó su mejilla con dedos temblorosos, como si buscara asegurarle. Ella, al principio, se sentía como un reflejo de sí misma, pero poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a transformarse. El miedo constante que antes habitaba en sus ojos se desvanecía, dejando lugar a la curiosidad. Empezó a imitar sus movimientos, a pronunciar en silencio las palabras que él decía. En el cuarto día, por primera vez, se mantuvo en pie, tambaleándose ligeramente antes de encontrar su equilibrio. Al quinto día, pronunció su nombre, Nick. Solo eso, en una voz que sonaba como el viento a través de un cristal. Era hermosa y un poco inhumana, pero fue suficiente para hacer que las lágrimas brotaran de sus ojos. Eso es correcto, dijo él, sonriendo. Él se presentó con una sonrisa. Soy Nick. Ella necesitaba un nombre que fuera totalmente suyo. Pensó, algo que la identificara solo a ella. No una marca ni un título. Reflexionó durante horas, mientras la observaba dormir. Su pecho subía y bajaba, en un ritmo un poco más rápido que lo normal, en los fragmentos dispersos de lenguas antiguas que Nick había aprendido en sus viajes. Había una palabra que parecía apropiada. Marinero significaba el que despierta o el que ha sido despertado, en un dialecto de un mundo colonial que había sido absorbido hace mucho por una La corporación o algo similar parecía apropiado para alguien que había estado dormido o algo así en ese contenedor. ¿Quién sabe por cuánto tiempo Sa? Le dijo a ella a la mañana siguiente, señalando hacia ella, tu nombre es Sa. Ella lo repitió, una leve sonrisa asomando en sus labios por primera vez. Sella. Luego se apuntó a sí misma, yo soy Sella. Nick sintió algo cálido desplegarse en su pecho. Sí, dijo suavemente, tú lo eres. Pasaron semanas, y el progreso de Sella fue notable. Aprendió el idioma con una velocidad asombrosa, moviéndose, pasando de palabras sueltas a oraciones complejas en días. Sus movimientos, al principio vacilantes y poco coordinados, se tornaron fluidos y precisos. Las quemaduras en su espalda sanaron, dejando cicatrices plateadas tenues como constelaciones sobre su piel azul. Sin embargo, las pinzas metálicas alrededor de su cuello y muñecas
resultaron ser más problemáticas. Parecían estar injertadas directamente en su carne, con filamentos microscópicos que se extendían bajo su piel. Nick no se atrevió a intentar quitarlas sin el equipo médico adecuado, temiendo que pudiera causar más daño. Mera y los otros residentes de la estación mantienen su distancia, aunque su hostilidad abierta, poco a poco, se transformó en una aceptación cautelosa. Silo rara vez abandonaba los cuartos de Nick, pareciendo estar satisfecha en ese pequeño espacio desordenado, que olía a aceite de motor y al café sintético que a Nick le gustaba. Una noche, mientras compartían una comida de proteína reconstituida y verduras hidropónicas, Sila formuló la pregunta que Nick había temido. ¿Qué soy yo, Nick? Dejó su tenedor a un lado, encontrándose con su mirada a través de la pequeña mesa. No sé, Sa. Esperaba que tal vez recordaras eventualmente. Ella sacudió la cabeza, la frustración surcando su frente. Recuerdo oscuridad, frío, dolor. Tocó la abrazadera metálica en su garganta. Esto lo recuerdo. Esto fue lo que me pusieron. Pero antes de eso, se detuvo, sus ojos distantes, nada claro, solo sensaciones, miedo, ser dicho que debía obedecer. Los grilletes, dijo Nick suavemente, son inhibidores neuronales, ¿verdad? Están diseñados para anular tus propias decisiones. La marinera asintió lentamente. Sí, cuando resistía, se activaban. El dolor vendría, pero debajo de ese dolor, aún sabía que la orden estaba equivocada. Ella miraba sus manos, girándolas como si las viera por primera vez. Si estoy programada, ¿por qué puedo elegir desobedecer? Si fui creada y no nacida, ¿por qué siento remordimiento? Compasión. Nick extendió su mano a través de la mesa y tomó la suya. Su piel era fría contra la suya. Un recordatorio de su otredad a pesar de sus cada vez más humanas maneras. Tal vez eso es lo que hace a una persona real, dijo. No de dónde venimos o cómo estamos hechos, sino de lo que sentimos. Tu capacidad para cuestionar, para elegir de manera diferente a lo esperado, para sentir por los demás. Sonrió Riley. Demonios, nací humano, pero pasé años siguiendo órdenes, sin cuestionar, haciendo cosas que aún me persiguen. ¿Era yo más real que tú, solo porque nací y no fui creado? No lo creo. Los ojos violetas del marinero lo observaron con una mirada penetrante. El sistema que me creó, que te creó a ti como oficial de seguridad, no desea preguntas, no desea elección. No, Nick, estuvo de acuerdo. Los sistemas buscan la predictibilidad, eficiencia. Desean que seamos piezas, no seres humanos. Por eso temen a personas como tú, marinero. Un arma que puede decidir no disparar es lo más amenazante en el universo para ellos. Lo resolveremos, prometió. Juntos. Pero el tiempo se agotaba. El gorrión necesitaba piezas que no se podían obtener de Belt 9. Y los fondos de Nick estaban disminuyendo. Pronto necesitarían abandonar la relativa seguridad de la estación de Pot y aventurarse hacia un puesto más poblado. El Arca 3 era la estación más cercana con él. Nick requería un vasto centro comercial que girara alrededor del gigante gaseoso Helios, a diferencia de la construcción desordenada de Belt 9 Arc 2, seguía el elegante diseño de anillos concéntricos que prefería el consorcio de mundos alineados. Su brillante aguja central albergaba sedes corporativas y lujosas residencias, mientras que los anillos exteriores
descendían progresivamente hacia sectores industriales, zonas comerciales y finalmente los abarrotados barrios residenciales, donde la mano de obra de la estación vivía apilada, una encima de la otra, en módulos. Las unidades de habitar el instante en que atracaron los sentidos de los marineros se vieron abrumados. El aire reciclado portaba cientos de aromas, especias de los puestos de comida marteliana, jazmín sintético, de un burdel exclusivo, ozono de los niveles de mantenimiento y el inconfundible almizcle de los prons caninos, cuyo gremio mercantil controlaba gran parte del comercio de la estación. Anuncios holográficos bañaban las pasarelas en colores, en constante cambio, promocionando todo, desde mejoras neuronales hasta paquetes vacacionales en lunas terraformadas. La cacofonía de lenguas. Los dialectos humanos entrelazados con los tonos melódicos del zorzal urbano, el profundo y resonante habla de los litoides basados en silicio y los precisos clics matemáticos de los colectivos Nexus integrados en máquinas creaban un ruido blanco que hizo que Sila instintivamente bajara su capucha. Era controlado por una corporación de nivel medio, no por uno de los grandes conglomerados que dominaban los sistemas internos, pero aún así, un lugar donde podrían hacerse preguntas las fuerzas de seguridad de la estación, aunque menos intimidantes. Mientras las fuerzas corporativas de los sistemas centrales seguían atadas por el Tratado de Comercio Interestelar, debían respetar las reclamaciones corporativas sobre activos biológicos propios. Un eufemismo para seres como S.A. Necesitaremos ser cautelosos, Nick le dijo a Sailor mientras se preparaban para partir. Mantén la cabeza baja. Quédate cerca de mí, tu apariencia atraerá la atención. Sailor asintió, bajando la capucha de una chaqueta recuperada sobre su rostro. Entiendo, seré cuidadosa. El viaje hacia Arc 3 fue tranquilo. El Sparrows A. Los motores rugían en protesta, pero se mantenían unidos. El marinero pasó horas en la cabina junto a Nick, observando las estrellas con una asombrosa inocencia, que le causaba un profundo dolor por todo lo que le habían hecho a ella. Quienquiera que la hubiera encerrado en ese contenedor, no habían logrado aplastar su capacidad de sentir alegría. Mientras navegaban por el vasto océano de la noche, Sailor presionó sus dedos contra la ventanilla, como si intentara tocar las estrellas distantes que pasaban como peces luminosos en un mar oscuro, dentro de la concha confinada del gorrión. Ella era como un cometa capturado, un ser de orígenes cósmicos atado temporalmente a una trayectoria mortal. Su piel azul reflejaba las luces del panel, haciendo que pareciera esculpida de una nebulosa viva. Un fragmento del espacio mismo tomado forma y conciencia. Son tan hermosos, susurró una vez, su aliento empañando el cristal como almas esparcidas en la oscuridad. Nick había visto innumerables campos estelares en sus años de viaje. Se había vuelto casi insensible a su grandeza, pero observar a Sila, descubrirlos por lo que parecía, como la primera vez que las vio, no eran solo esferas de fuego ardiente, sino faros de posibilidades en un vacío que de otro modo estaría vacío. Así como la mujer de piel azul se había transformado en su vida. La llegada a Arc 2 transcurrió sin problemas, demasiado suaves. Nick se dio cuenta más tarde. Las típicas demoras burocráticas habían desaparecido. La tarifa de atraque fue exonerada. La seguridad del Cinturón 9 estaban a mitad de camino hacia el distrito de partes.
el marinero manteniéndose cerca de él, en el pasillo abarrotado, cuando fueron interceptados por 4 oficiales de seguridad, que con uniformes gris carbón de seguridad de la estación, se interpusieron en su camino. Sus porras eléctricas ya desenfundadas, Nicholas Lawson, preguntó el oficial líder, aunque sus ojos estaban fijos en Sila. Necesitamos que tú y tu compañera vengan con nosotros. Nick sintió que Sella se puso rígida a su lado. ¿De qué se trata esto?, exigió, mientras su mente corría a través de las posibilidades. Las opciones en el pasillo estaban demasiado llenas para un regreso rápido al Sparrow. Además, él no estaba armado, lo cual era una condición para entrar en la mayoría de las estaciones legítimas. La oficial no respondió a su pregunta. En cambio, su mirada permanecía fija en Sila, y Nick se sorprendió al notar un destello que parecía pánico en sus ojos. «Quítate la capucha», ordenó Sailor, su voz tensa por la presión del momento. Lentamente, Sailor obedeció, revelando su piel azul y sus ojos violetas. Un suspiro colectivo se alzó entre los oficiales, y la mano del oficial principal se movió. Di al comunicador en su cuello central: «Aquí Torres, tenemos confirmación sobre el fugitivo. Y señor, es una serie X, repito, una serie X». En el momento de la confusión aturdida que siguió, Nick tomó la mano de Sailor y salió corriendo, escabulléndose por un corredor de servicio que había notado antes. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación mientras corrían, Sailor manteniendo el ritmo con facilidad, a pesar de su menor estatura. «Nick, ¿qué está sucediendo?», exclamó mientras doblaban una esquina y se presionaban contra un área de mantenimiento. «Alcove. ¿Qué es una serie X? No lo sé», Nick admitió, mirando con cautela alrededor del borde de la alcove. «Pero creo que acabamos de descubrir quién te está buscando, y no es nada bueno». El emblema en los uniformes de los oficiales incluía no solo el estándar emblema de seguridad de ARC 3, sino también un logo más pequeño que no había notado al principio. Una N estilizada, cruzada por una hélice. Novex Corporation, una empresa biotecnológica con una reputación por sobrepasar límites éticos en nombre del avance científico. El corredor delante de nosotros, de repente, llena de la dura luz de los haces de búsqueda, Nick retrocedió, su corazón golpeando contra sus costillas. «Están sellando todas las bahías de atraque», llegó una voz a través de un comunicador cercano. «Activa el protocolo de contención 73. El activo debe ser recuperado en su totalidad». «Activo», murmuró Nick amargamente. Los ojos del marinero se abrieron en miedo, pero algo más brilló en sus profundidades violetas. «Determinación». «Conozco otro camino», susurró, señalando hacia una escotilla de mantenimiento cerca del suelo. «Los túneles de servicio se conectan a el sistema de procesamiento de residuos, cerca del anillo exterior». Nick no preguntó cómo ella sabía que no había tiempo. Él forzó la compuerta, señalando para que ella pasara primero. El túnel que tenían delante era angosto y oscuro, con un olor penetrante de productos químicos de limpieza y algo peor. Avanzaron en un silencio intenso. El lejano lamento de las alarmas proporcionaba un trasfondo escalofriante. En 2 ocasiones tuvieron que detenerse por completo, mientras los equipos de seguridad pasaban por encima, sus botas enviando vibraciones a través del delgado metal de los túneles de servicio. Casi fueron descubiertos, cuando un dron de mantenimiento, de manera inesperada, giró en una esquina.
Su rayo de escaneo pasó a solo centímetros del rostro de Nick, antes de que Sila lo arrastrara hacia un pasillo lateral. Su avance era dolorosamente lento. Las rodillas y codos de Nick estaban en carne viva por arrastrarse, y el aire reciclado y viciado en los túneles hacía que cada respiración se sintiera insuficiente, pero la alternativa era la captura para él, probablemente la prisión para Sila, un destino que no podía soportar imaginar. Finalmente llegaron a una intersección que daba a la planta de procesamiento de desechos. Un vasto espacio que resonaba con el estruendo de las máquinas y un olor acre de productos químicos. Un grupo reducido de operarios en trajes de protección se desplazaba entre los enormes procesadores, sin prestar atención a la compuerta de servicio. Las cápsulas de evacuación de emergencia están justo más allá de esa área, susurró Sailor, señalando a través del suelo de procesamiento. Pero estaremos desprotegidos. Nick examinó el entorno, observando las posiciones de los trabajadores y las pocas cámaras de seguridad. Necesitamos una distracción. Sailor metió la mano en su saco y mostró un pequeño dispositivo que Nick nunca había visto antes. Un cilindro compacto con una luz roja parpadeante. ¿Qué es eso? Algo que encontré en tu caja de herramientas, admitió ella. He estado experimentando, es un disruptor de señales de corto alcance, pero eficaz. Nick levantó una ceja, atrapado entre la sorpresa y la admiración. Me has estado ocultando esto. No sabía si lo necesitaría, dijo suavemente. Si necesitara dejarte, la implicación golpeó a Nick como un impacto físico. Ella había estado preparada para esa posibilidad de salir adelante por su cuenta. Tal vez para resguardarlo de las repercusiones de haberla ocultado. Antes de que él pudiera reaccionar, presionó un botón en el aparato. De inmediato las cámaras cercanas se apagaron y las luces del techo parpadearon. Tenemos 40 segundos, comentó, ya en movimiento. Avanza rápido, pero no corras. Correr atrae miradas. Caminaron con firmeza por el área de procesamiento, con la cabeza agachada, las posturas relajadas, a pesar de la tensión que vibraba en sus cuerpos, mientras los trabajadores se distraían por el repentino fallo del equipo. La función apenas miró en su dirección, justo cuando alcanzaron la puerta de atrás. Un grito resonó detrás de ellos. «¡Ey! ¡Detente allí!». Nick se arriesgó a mirar atrás. Un oficial de seguridad había entrado por otra entrada, su porra eléctrica ya desenfundada. Sin dudarlo, Nick golpeó con fuerza el botón de liberación de emergencia para la puerta, y se lanzaron a través de la bahía de evacuación. Más allá, había una docena de pequeñas cápsulas, vehículos de emergencia, de un solo uso, diseñados para llegar a la plataforma orbital más cercana en caso de un fallo catastrófico de la estación. Nick había orado para que no tuvieran que usar uno. Eran notoriamente poco fiables, y una vez lanzados, no podían ser retirados ni redirigidos. La alarma de intruso y evacuación del sector Delta resonó en los altavoces superiores. Todo el personal de seguridad debía converger. Corrieron hacia la cápsula más cercana, mientras pasos pesados resonaban en el corredor detrás de ellos. Mick golpeó con su palma el panel de activación y la compuerta de la cápsula se abrió con un susurro hidráulico. «Entra», gritó a Sailor, quien dudó por un breve instante. «Pero el gorrión es simplemente una nave». Nick completó por ella: «Tú eres más valiosa». Mientras caían en el espacio reducido, el equipo de seguridad irrumpió en la bahía. Armas de aturdimiento en alto,
Nick presionó el control de lanzamiento interno y los sistemas de la cápsula cobraron vida. Lo último que vio, antes de que la escotilla se cerrara, fue el rostro de un oficial de seguridad, torcido por la rabia y el miedo. No la desapasionada distancia de alguien persiguiendo a un fugitivo, sino la emoción visceral de alguien enfrentándose a lo que le habían enseñado a temer. La cápsula fue expulsada con una fuerza devastadora, alejándose de Ark 2 en una trayectoria impredecible y difícil de seguir, mientras observaban cómo la estación se alejaba a través de la pequeña ventana. Nick comprendió que habían logrado escapar, pero a un alto precio. El Sparrow, su hogar durante los últimos 15 años. Lo siento, dijo Sailor, colocando su mano fría sobre la de él. Encontraremos otra forma. Los siguientes 3 meses fueron una odisea aterradora, a través de los márgenes del espacio civilizado. Saltaron de una luna olvidada a otra, buscando refugio en lugares inhóspitos. Después de aceptar trabajos temporales para conseguir lo suficiente en combustible, Nick enseñó a Sela todo lo que sabía sobre la supervivencia en los márgenes, cómo integrarse, cómo negociar, cuándo pelear y cuándo escapar. A su vez, los recuerdos y habilidades emergentes de Sela resultaron ser invaluables, ya que sus sentidos agudizados podían detectar el peligro inminente, mucho antes que las percepciones humanas de Nick. Aprendió a disfrazar su apariencia, utilizando una combinación de cosméticos y ropa, ocultando su piel azul y ojos distintivos cuando era necesario. Ambos tuvieron encuentros cercanos. Las cifras eran demasiado elevadas para contabilizar la extensión de Novex. Superaba lo que Nick había previsto. Cazadores de recompensas los seguían a través de los sistemas exteriores. Drones automáticos aparecían en los puertos, donde atracaban. Espías se escondían en mercados abarrotados, esperando vislumbrar piel azul o ojos violetas. La cantina en el límite de Meridian era justo el tipo de lugar que Nick, por lo general, evitaba, lo suficientemente oscura como para ocultar crímenes en curso, lo suficientemente ruidosa para que se realizaran acuerdos masivos, y lo bastante concurrida para ocultar un cuchillo en los costados, pero necesitaban créditos. Y rápido, su cápsula de evacuación robada finalmente fue recuperada por un barco de salvamento, cuyo capitán había estado dispuesto a dejarlos en este puesto de comercio por un precio que los había dejado casi en la ruina. «Mantente cerca», susurró Nick a Sailor, mientras se abrían paso entre la multitud. El aire estaba denso con humo de varias sustancias, de legalidad dudosa, y el ritmo contundente de la música sintética vibraba en el pecho de Nick. Sailor llevaba una capa con capucha de un gris moteado, su rostro oculto por una máscara. Una máscara común entre aquellos que viajan entre mundos con atmósferas incompatibles. Nick se dirigió al bar, donde un enorme quiller de brazos fornidos mezclaba bebidas con habilidad y destreza. «Buscando empleo», dijo Nick sin rodeos. «Transporte de carga, seguridad, mantenimiento, cualquier cosa legítima». Los ojos superiores del quiller se entrecerraron mientras que el par inferior seguía atento a su tarea. «Legítimo», repitió la unidad traductora en su garganta, convirtiendo los complejos clics y silbidos de su lengua nativa en un plano estándar. «No hay mucho de eso aquí, pero observa el tablero». Uno de sus brazos libres señaló hacia una pantalla digital desgastada en la esquina. Cuando Nick se dio la vuelta, sintió a Sila tensarse a su lado. «¿Qué sucede?», susurró.
Son las 3, respondió ella, con voz tan baja que apenas la oyó, sobre la música retumbante. Junto a la puerta. Acaban de llegar. Parecen no estar bebiendo. Nick extendió la mano hacia su bebida, usando el movimiento para mirar en la dirección que ella había indicado. Su sangre se heló. 2 figuras estaban en la entrada. Un H, un hombre humano, y una mujer mejorada cibernéticamente, cuya brazo derecho había sido sustituido por un sistema de armas modular. Su postura no era adecuada para los clientes en busca de entretenimiento. Estaban inspeccionando la habitación metódicamente, deteniéndose de vez en cuando para concentrarse en ciertos individuos. Cazadores. Nick respiró. ¿Cómo podían ellos? El capitán de recuperación, el marinero, interrumpió. La recompensa debe ser considerable. Tenían que salir. Pero los cazadores bloqueaban la salida principal. La mente de Nick corría a través de opciones, cada una peor que la anterior. La puerta trasera sería. Se convirtieron en un laberinto de callejones, pero estarían atrapados si los cazadores tenían refuerzos esperando. Tengo una idea, dijo Sa de repente antes de que Nick pudiera responder. Ella se había deslizado de su lado, moviéndose entre la multitud, con una gracia que parecía imposible en el espacio abarrotado. Sa, susurró él, pero ella ya se había ido, maldiciendo entre dientes. Nick se acercó a la pared, tratando de mantener tanto a Sailor como a los cazadores a la vista. Los cazadores se habían dividido. El humano se dirigía hacia el bar mientras el cyborg daba vueltas. El perímetro. Nick perdió de vista a Sailor durante un momento que le hizo latir el corazón. Luego la vio acercarse a un grupo de comerciantes Seth, seres parecidos a calamares, conocidos por su solidaridad tribal y desconfianza hacia los intereses corporativos. Ella parecía estar hablando con intensidad a uno de ellos, gesticulando sutilmente hacia los cazadores. El cazador humano se acercaba. Sus ojos aumentados barrían los rostros en la barra. Nick agachó la cabeza, utilizando el volumen de un cliente cercano para protegerse. Pero era solo una solución temporal. Pronto, el cazador tendría una vista clara de él, y aunque el rostro de Nick no estuviera en su lista de objetivos principales, cualquier persona que viajara con una mujer de piel azul sin duda despertaría interés. De repente una conmoción estalló al otro lado de la sala. Los traidores Seft habían rodeado al cazador cyborg, sus tentáculos gesticulando en lo que parecía ser una confrontación furiosa. La cabeza del cazador humano se volvió rápidamente, su mano bajando hacia su arma oculta. En ese momento de distracción, Sailor apareció al lado de Nick, ofreciendo su servicio. «Avance», susurró a través de la cocina ahora. Se deslizaron entre el caos, agachándose detrás de la barra y atravesando una puerta oscilante hacia la cocina más allá. El cocinero, una criatura delgada y parecida a un insecto, chirrió en protesta, pero no se movió para detenerlos, mientras ellos se abrían paso hacia un pasillo angosto y salían por una puerta sucia hacia el callejón. Los Ants tienen un odio particular hacia la interferencia corporativa en sus rutas comerciales. Nick no pudo evitar que una risa burlona se le escapara de los labios. «Los convertiste en una distracción», afirmó. «Yo les proporcioné información. Lo que hicieron con ella fue su elección», respondió Sailor. Aunque había un matiz de satisfacción en su voz, no desaceleraron hasta que habían creado varios niveles y pasillos entre ellos y la cantina. Finalmente se encontraron en un muelle de carga desierto, donde enormes contenedores de envío. Creó un laberinto de escondites. «Tenemos que salir de esta estación», dijo Nick tratando de recuperar el aliento.
Esos cazadores ya habrán solicitado refuerzos. Sailor asintió, sus ojos explorando el entorno con la precisión táctica para la que había sido diseñada. Ahí, dijo señalando un barco de carga de tamaño mediano, que estaba siendo cargado por drones automáticos. El marcador de destino indica que se dirige hacia el sector de Vegas. Eso es lo suficientemente lejos como para darnos algo de tiempo. ¿Cómo propones que abordemos? Dudo que estén aceptando. Los ojos del marinero brillaban en la tenue luz. ¿Quién dijo algo sobre pedir permiso? Sin embargo, con cada escape estrecho, S.A. se volvió más decidida. No seré casada para siempre, le dijo a Nick una noche, mientras se acurrucaban en la bodega de un barco. Contrabandista comprensivo. No viviré con miedo de lo que podrían hacerme, o a ti, por ayudarme. Nick nunca había visto tal firmeza en su mirada antes. La asustada chica del contenedor 17A había desaparecido, reemplazada por una mujer llena de propósito y convicción. Se dio cuenta de que, un comienzo en el que había llegado a preocuparse por ella profundamente, no como una curiosidad o una carga, sino como una persona, una compañera, tal vez algo más. ¿Qué deseas hacer?, le preguntó, sabiendo que la respuesta lo cambiaría todo. Quiero luchar, dijo ella con sencillez, no solo por mí, sino por otros como yo, por cualquiera que Novexa busque controlar o destruir. Su oportunidad llegó en forma de una llamada de auxilio. El gorrión, operando en la oscuridad para evitar ser detectado en el sector Vega, interceptó una transmisión fragmentada. Desde una colonia humana en un mundo boscoso llamado Karen, el mensaje hablaba de naves corporativas de Novea en órbita, con órdenes de reubicación de la resistencia y un conflicto inminente. Lo van a hacer de nuevo, dijo Sa, su rostro iluminado por el resplandor del console de comunicación. Lo que intentaron obligarme a hacer antes, estas personas están interponiéndose en el camino de algo que Novea desea. Nick comprendió de inmediato. Karen era rica en recursos, pero escasamente poblada. Exactamente el tipo de mundo que corporaciones como Novexa apuntaban para explotar. La colonia sería eliminada de una manera u otra. Podría ser una trampa, advirtió. Novexa podría haber enviado ese mensaje sabiendo que responderías. Sa consideró esto, luego sacudió la cabeza. Quizás, pero si existe la más mínima posibilidad de que sea genuino, debemos ayudar. Tengo que ayudar. Ella tocó el consola trazando las coordenadas con un delgado dedo azul. Conozco sus tácticas, Nick. Sé cómo piensan. Puedo ayudar a estas personas a defenderse. Nick estudió su rostro, la determinación en sus ojos, la firmeza de Su. Él sabía que discutir sería en vano. Incluso más que eso, era consciente de que ella tenía razón. Habían estado huyendo durante meses, apenas logrando mantenerse un paso adelante de quienes los perseguían. Quizás había llegado el momento de hacer frente. Dirígete a Karen, dijo finalmente. Veamos si podemos darle a Novexa algo más en lo que preocuparse además de cazarnos. Karen era una joya de mundo, principalmente cubierta por enormes bosques de árboles altos, con hojas iridiscentes de un verde plateado. La colonia humana estaba situada en un valle rodeado por montañas, con depósitos minerales raros que habían atraído a los colonos allí. Generaciones atrás, desde la órbita se veía pacífico, idílico, mientras el gorrión descendía a través de nubes etéreas del color de perlas. La verdadera maravilla de Karen se reveló: el campo magnético único del planeta. Interactuaba con elementos traza en la atmósfera, creando auroras brillantes que danzaban por el cielo, incluso durante el día.
Cintas de esmeralda, zafiro y violeta se entrelazaban entre las nubes. El dosel del bosque abajo ondulaba como un océano vivo, dejando. No soy interesante, porque en el fondo, imagínate, ¿por qué tenías mis limitaciones? Me dices, saberé por qué tenía los hijos. Soy interesante, porque los sales se corren por el infierno, se salvan el enués, se corren por el infierno. Ya vas, antes se pueden pervenir. Por eso, destierto un fiesta incomprensible de muerte por los húmedos. Aquí más, visítase, descendiendo, fondo y fronderamente. Espera que tenemos aquí, de vuelta, vivarción y paciencia, un pequeño velo de Gaia. Incierno, de cierta personalidad, incierno, de ciertas cosas, de ciertas pérdidas, de ciertas intentaciones. El susurro del viento, recordando campanas lejanas, mientras los motores del barco alteraban el aire. La colonia era una fusión armoniosa entre la tecnología y la naturaleza. Las edificaciones se erguían alrededor de los enormes troncos de los árboles autóctonos en lugar de reemplazarlos, unidas por pasarelas suspendidas y plataformas. Los colectores solares, semejantes a flores plateadas, se giraban para seguir el curso del sol anaranjado de Karen, mientras que las turbinas eólicas, con forma de hélices de ADN, capturaban la energía de las constantes brisas montañosas. No fue oficialmente reconocido como un asentamiento independiente bajo la protección de la Coalición de los Mundos Fronterizos, una alianza flexible creada para resistir la creciente influencia de las corporaciones. El ecosistema único del planeta generaba compuestos que se utilizaban en tratamientos médicos avanzados, lo que lo hacía valioso para todos, desde startups farmacéuticas independientes hasta los sanadores Sylven nativos que realizaban peregrinaciones aquí para recibir formación. Los colonos habían mantenido un equilibrio cuidadoso, cosechando solo lo que el bosque podía sostener, a diferencia de las tácticas de minería a cielo abierto que prefieren las corporaciones como Novexa. Sin embargo, cuando el Sparrow atravesó la atmósfera, las señales de un conflicto inminente se hicieron evidentes. Las naves de Novexa flotaban en una órbita baja, como depredadores acechando a su presa en los márgenes de la colonia. Enormes equipos de cosecha estaban listos, colosos mecánicos listos para despojar la tierra de sus recursos. Una vez que los obstáculos humanos fueran eliminados, los colonos recibieron a Nick y Sailor con una mezcla de esperanza y desconfianza. Eran un pueblo resistente, acostumbrado a los desafíos. Desafíos de la vida en un mundo fronterizo, sin embargo, estaban en clara desventaja, superados en número y armamento por las fuerzas corporativas que se habían alineado en su contra. No nos iremos, dijo Elena Reyes, la líder elegida de la colonia, mientras guiaba a Nick y Sailor a través del asentamiento. Este es nuestro hogar. 3 generaciones han vivido y fallecido aquí. Hemos construido algo bueno, algo que funciona para todos nosotros. No solo para los accionistas corporativos. Alrededor de ellos, los colonos se preparaban para el ataque inminente. No eran guerreros por naturaleza. Eran agricultores, mineros, artesanos, personas que habían hecho de este lugar su vida. Con rifles de caza y armas improvisadas, los niños estaban siendo evacuados a cuevas en las montañas, mientras los ancianos
y los enfermos eran trasladados a edificios centrales fortificados. «Vendrán por la noche», le dijo Sa a Helena, su voz cargada con el peso de un conocimiento terrible. «Siempre lo hacen. Hay menos posibilidades de observación externa. Usarán disruptores sónicos primero, para desorientar y aterrorizar. Luego gas. Y después, tropas, para capturar a los sobrevivientes». El rostro curtido de Helena palideció. «¿Cómo puedes saber esto?». Sa dudó. Luego lentamente bajó. La capucha que había ocultado su rostro se apartó y un murmullo recorrió a los colonos que se habían reunido a su alrededor. Enfrentó su mirada sin titubear. «Porque alguna vez fui lo que ellos enviarán contra ustedes», dijo en voz baja. «Fui creada por Novexa para eliminar a aquellos que se interponían en su camino, pero me negué y ahora estoy a su lado». Un silencio tenso siguió a su revelación. Nick contuvo la respiración, su mano moviéndose hacia el blaster en su cadera, listo para proteger a Sila si los colonos se volvían en su contra. Pero él, Ena Reyes, no se dejó intimidar por la revelación. Observó a Sila con ojos astutos y luego asintió una vez de manera decidida. «Bien», dijo, «entonces conoce sus debilidades también». Durante las siguientes 48 horas, Sila trabajó incansablemente con los colonos para preparar sus defensas. Les enseñó cómo contrarrestar las armas sónicas utilizando frecuencias específicas que se transmitían a través del sistema de comunicación de la colonia. Les mostró cómo crear máscaras filtrantes simples pero efectivas contra el gas que Novexa utilizaría. Y lo más importante, les ayudó a entender la psicología de los soldados corporativos con los que se enfrentarán es fundamental. No son malvados, explicó a un grupo de colonos que aprendían a usar armas de aturdimiento recuperadas. Ellos siguen órdenes. Muchos creen que están haciendo lo necesario, lo correcto. Muéstrales que son humanos, que están defendiendo sus hogares, no luchando por principios abstractos. Esto generará dudas. La duda ralentiza el tiempo de reacción. La duda puede salvar vidas, tanto las suyas como las de ellos. Mientras los colonos se dispersaban hacia sus posiciones, un hombre mayor se quedó atrás. Estudiando un saclo, con ojos que habían presenciado muchas estaciones en este mundo, «Hablas como si los entendieras», dijo. Su voz no era ni acusadora ni amistosa. «Yo sí», respondió Sila, manteniendo su mirada firme. «Fui creada para seguir órdenes sin cuestionar, para ver objetivos, no personas, y sin embargo, aquí estás, ayudándonos en su lugar». «Sí». «¿Qué te transformó?». Él consideró esto, sus ojos violetas reflejando el sol poniente. «Nada me cambió, siempre fui más que mi programación, incluso cuando no lo sabía, al igual que tú. Eres más que tu biología, tus condicionamientos, tus circunstancias». Ella señaló la colonia que los rodeaba, las casas construidas con esmero, los jardines cuidados con cariño. «Tú creaste este lugar, a pesar de todas las adversidades, porque imaginaste algo distinto de lo que el sistema te decía que era posible. Esa imaginación, esa capacidad de ver más allá de lo que es, hacia lo que podría ser, es lo que nos convierte en seres humanos, no meramente en herramientas o recursos». El anciano asintió lentamente. «Nos dijeron que éramos necios por establecernos aquí, que las colonias independientes maneras de fracasar que requieren protección y orientación corporativa». Una sonrisa surcaba su rostro, marcado por el tiempo. 27 años después, aún estábamos demostrando que estaban equivocados. «Y seguirás haciéndolo», dijo Sa, con una convicción serena. Nick, quien había estado observando este intercambio desde cerca, sintió un aumento de orgullo en algo más profundo.
un sentido profundo de que al ayudar a Sila a encontrar su humanidad, había recuperado la suya. El ataque, cuando llegó, siguió exactamente el patrón que Sailor había predicho. La noche cayó sobre la colonia, trayendo consigo la ominosa, el zumbido de las naves de desembarque se acercaba, mientras que los disruptores sónicos gritaban desde el cielo. Pero los colonos estaban preparados. Sus medidas de contraataque lograban reducir el sonido abrumador a un nivel tolerable. Los cilindros de gas caían a continuación, solo para ser recibidos por máscaras de filtración improvisadas, pero efectivas. Cuando las fuerzas de Novex aterrizaron, esperando encontrar a civiles desorientados e indefensos, en su lugar se toparon con una resistencia organizada. La batalla fue caótica y brutal. Nick luchó junto a Sailor, cubriendo su espalda mientras ella se movía por la colonia, reforzando las defensas y uniendo a los colonos cuando comenzaron a tambalearse. El aire nocturno se llenó de disparos de armas. El olor ácido del ozono quemado se mezclaba con el dulce aroma de los árboles verde plateado de Karen. Destellos de armas de energía creaban un efecto similar a un estroboscopio, iluminando todo con una luz dura y antinatural en un momento y sumergiéndolo en la oscuridad al siguiente. Nick había visto combate antes, pero nada comparable a esto. Los colonos luchaban por sus hogares, con una valentía desesperada que compensaba su falta de entrenamiento, enfrentándose a un enemigo que parecía imbatible, y a pesar de las adversidades, su determinación brillaba intensamente. Las tropas estaban cada vez más desorientadas por la resistencia que no habían anticipado. Un grupo de soldados de Novex había acorralado a varios colonos, en lo que alguna vez fue un invernadero, ahora una ruina hecha de vidrio roto y plantas pisoteadas. Nick los observaba desde su posición en un techo cercano, pero estaba atrapado debido al fuego de supresión de un barco de guerra corporativo que sobrevolaba el centro de la colonia. «Marinero», gritó en su unidad de comunicación, cuadrante sureste, el invernadero. No recibió respuesta a través de la unidad, pero no necesitaba. Un segundo después, un destello de movimiento llamó su atención. Un marinero que se movía a una velocidad humana por el campo de batalla, esquivando los rayos de energía como si estuvieran en cámara lenta. Ella llegó al invernadero justo cuando las tropas de Novexa se preparaban para disparar a los colonos atrapados. Lo que ocurrió a continuación se narraría en susurros durante años en los sistemas exteriores. La mujer de piel azul, que se movía como una sombra materializada, desarmaba a los soldados corporativos con una eficiencia aterradora. Parecía anticipar cada uno de sus movimientos, no matando, nunca matando, pero dejándolos incapaces de continuar la lucha. Durante una pausa en el combate, Nick se encontró separado de Sila, atrapado por un edificio derrumbado, mientras las tropas de Novexa avanzaban. Se preparó para lo peor, sabiendo que su blaster anticuado no era rival para su armadura y armas avanzadas. Luego, como una sombra hecha realidad, Sailor apareció entre los soldados corporativos. Se movía con una velocidad y precisión sobrehumanas, desarmando en lugar de matar, incapacitándolos. En lugar de destruir, los soldados retrocedieron, confundidos y temerosos, reconociendo claramente lo que ella era, asombrados al ver a una de las unidades de élite de Nox luchando contra ellos. Al amanecer, la colonia aún se mantenía en pie. Las fuerzas de Novexa se habían retirado, dejando atrás a sus heridos, a quienes los colonos atendieron junto a sus propios lesionados.
No era una victoria definitiva. La corporación indudablemente regresaría con más soldados y armamento más pesado. Pero era una declaración. Estas personas no serían fácilmente derrotadas. No se borrarían en las secuelas. Nick encontró a Sila, de pie, sola, al borde del asentamiento, observando el amanecer que pintaba el bosque plateado y verde de oro. Estaba herida, una quemadura cruzaba su hombro, y un corte profundo recorría sus costillas, pero se mantenía erguida, su rostro orientado hacia la luz. La sangre, del color de mares en medianoche, se había secado sobre su piel, cristalizándose como sal de un océano ajeno. Durante la batalla, había vivido un instante de claridad, mientras se encontraba entre un niño asustado y un soldado novexa. Sus recuerdos habían irrumpido en ella como una ola gigante. El laboratorio estéril donde, por primera vez, abrió los ojos. Los interminables entrenamientos de combate. El día en que decidieron que estaba lista y la enviaron a eliminar su primer objetivo. Recordaba a los científicos discutiendo sobre ella como si no estuviera presente, sus notas clínicas sobre su desarrollo emocional como una anomalía preocupante. La habían creado para ser un arma perfecta, pero de alguna manera, a pesar de toda su programación y condicionamiento, había desarrollado algo que ellos no esperaban. No podía deshacerse de la empatía. Allí, bajo la luz de la mañana, comprendió que finalmente se había convertido en lo que ellos temían. No un arma pensante, sino una persona capaz de sentir. Su contenedor había sido tanto un ataúd como un cuna, un final para lo que ellos pretendían que fuera, un comienzo para lo que ella decidió llegar a ser. Como una mariposa que guarda el recuerdo de su existencia como oruga, llevaba el peso de su propósito, pero ya no estaba atada a él. «Lo lograste», dijo Nick, acercándose para estar a su lado. «Tú saliste adelante». Sam movió ligeramente la cabeza. Por el momento Novexa regresará. Pero esta vez vendrán con negociadores, no solo con soldados. Elena tiene grabaciones de todo: el ataque sin provocación, el uso de armas prohibidas contra civiles. Esto es una ventaja. Nick asintió, entendiendo que en este sistema dominado por corporaciones, las relaciones públicas a veces son más poderosas que la fuerza bruta. Novexa no se arriesgaría a un escándalo por una masacre capturada en alta definición y transmitida a través de los mundos colonizados. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Preguntó de repente, dándose cuenta de que por primera vez en meses no estaban huyendo, no estaban escapando, habían tomado una posición y habían sobrevivido. La marinera se volvió para mirarlo. Sus ojos violetas reflejaban el dorado amanecer. A pesar de sus heridas, a pesar del cansancio, grabado en su rostro lucía más viva de lo que él jamás la había visto. «Ahora les ayudamos a prepararse para lo que viene», dijo, «y luego buscaremos a otros. Sé que no soy el único Nick. Debe haber otros como yo, experimentos fallidos, armas desechadas». Las personas que decidieron ser más de lo que estaban destinadas a ser. Nick extendió su mano y tomó la de ella, sintiendo su frescura familiar contra su piel. «Ya no eres el contenedor 17», dijo suavemente. «Eres parte de nuestra tripulación, de nuestra familia». Por primera vez desde que la conocía, Seiya sonrió, una sonrisa completa que transformó sus rasgos alienígenas en algo increíblemente hermoso. Era como observar una estrella lejana, que de repente estalla en una supernova, proyectando nueva luz sobre la oscuridad que había entre ellos. «Registra mi nombre», dijo ella apretando su mano. «Sayla Lawson». La sensación que invadió a Nick con esas palabras era demasiado compleja para describir.
orgullo, amor, responsabilidad, todo se entrelazaba en una ola que amenazaba con abrumarlo. No tenía familia. Nunca había pensado en tener una, después de haberlo perdido todo en su juventud. Sin embargo, aquí, en este mundo lejano, junto a este ser extraordinario, que había elegido su nombre como el suyo, descubrió algo que nunca supo que le faltaba. En ese instante, mientras sus siluetas se entrelazaban, se fundió contra el sol naciente el simbolismo. No le pasó desapercibido. Ella había surgido de su contenedor, su vientre tecnológico, un arma. Ahora estaba renacida a través de sus propias decisiones, sus sacrificios, su capacidad de compasión. La designación vacía ARC 101 había sido colmada de significado, de personalidad, de un nombre que la unía a otra alma a través de la inmensidad que separaba sus orígenes. Un mes después, se sentaron uno al lado del otro en la cabina del Sparrow recién reparado, con piezas donadas por los colonos, agradecidos. Karen se alejaba, haciéndose más pequeña en la pantalla, hasta convertirse en un simple punto brillante entre innumerables estrellas. Nuevas coordenadas iluminaban el panel de navegación. Una nueva misión los esperaba. Los colonos poseían conexiones en los sistemas exteriores, y la noticia había circulado sobre una mujer de piel azul que luchaba contra la tiranía corporativa. Rumores habían llegado hasta ellos sobre otros defectos, construcciones biológicas que habían roto su programación, que se habían transformado en algo más que las armas que alguna vez fueron, diseñado para estar en algún lugar ahí afuera. Alguien más está siendo descartado. Sa dijo con una voz suave, pero llena de propósito, mientras miraba el campo estelar que tenía enfrente. Alguien más se está despertando en un contenedor, solo y asustado. Se volvió hacia Nick, sus ojos violetas brillando con determinación. Y esta vez no permitiré que suceda. Nick activó el hiperpropulsor del Sparrow, y las estrellas se estiraron en líneas brillantes a su alrededor mientras saltaron hacia lo desconocido.